permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y con esta hermosa porción de la palabra del Señor, continuamos nuestro curso confirmando los pequeños en Cristo, y en esta hora proseguimos con la segunda clase del segundo nivel. Y nuestra meta como maestros es lograr que los niños conozcan a Dios confirmando los pequeños en Cristo. Y hemos aprendido a la luz de la Biblia la necesidad que tienen los niños de alcanzar la salvación, la necesidad que tienen los niños de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Ahora, ¿cómo lo haremos? Usted se preguntará, ¿cómo lo haremos? Pues en primer lugar podemos hacerlo enseñándole a depender de Dios, imitando a Cristo. Es decir, tú y yo como maestros debemos enseñar a los niños que dependan de Dios, pero que también imiten a Cristo. La verdad que para usted tal vez será una meta difícil, pero ¿cómo vamos a enseñarle al niño que dependa de Dios e imite a Cristo? Pues aprendiendo de la Biblia por sí mismo y practicando la oración. Toda persona, mi amado hermano, que crece en espíritu y en verdad es porque lee la Biblia y practica la oración. La única manera o la mejor manera de crecer espiritualmente es leyendo la Biblia y orándole a Dios y practicando la oración. Ahora, ¿cómo usted puede enseñarle al niño que aprenda de la Biblia por sí mismo? Pues aprenda de la Biblia usted primero. Y en esta sección queremos aprender cómo podemos hacer un excelente estudio de la Biblia individual, cómo podemos aprender de la Biblia para transmitirle a los niños una enseñanza sólida, una enseñanza edificante de la palabra del Señor. A ver, dedicamos un tiempo a ver cómo podemos interpretar la Biblia correctamente mientras usted toma lápiz y papel, y tal vez le será mejor de entender esta lección. Un buen estudio de la Biblia consta de 3 partes fundamentales. Es decir, cuando usted va a estudiar la Biblia en su tiempo individual con Dios, usted debe tener en cuenta 3 partes fundamentales: la observación del pasaje que está haciendo, la interpretación del pasaje y la aplicación. Es decir, en la observación usted realmente debe observar todo lo relacionado con ese texto y puede hacerse la siguiente pregunta: ¿qué dice el texto? ¿De qué se está hablando? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde están ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Y cuántas preguntas usted puede hacerse en la observación del pasaje que usted está estudiando de la Biblia? Seguidamente, usted debe poner en práctica la interpretación. En la interpretación se hace la pregunta: ¿qué significa este texto que estoy leyendo? Y existen, mis amados hermanos, varias reglas de interpretación de la Biblia, pero en este curso Confirmando los Pequeños en Cristo vamos a estudiar 3 reglas fundamentales de interpretación. Recuerde, usted debe darle al niño la interpretación correcta de la Biblia. No debe llevarse por lo que dice alguien, o porque tal vez el Señor tiene para su clase o para este tema que quiere compartir con los niños un tema diferente, algo diferente que tratar. Por tanto, usted debe estudiar la Biblia individual e interpretarla correctamente. Y para interpretar la Biblia correctamente, usted debe tener estas 3 reglas fundamentales de interpretación. Interprete según el texto, interprete según el contexto e interprete según la época de la historia. Y además de todo esto, mi amado hermano, de cómo usted puede interpretar la Biblia, para interpretar la Biblia correctamente también es necesario utilizar cuántas fuentes usted puede utilizar, tanto internas como externas. Es decir, puede utilizar Biblias de diferentes versiones,
puede utilizar diccionarios bíblicos, puede utilizar concordancias, diccionario de su idioma. A veces hay palabras que tienen sinónimos y podemos asociar los sinónimos con lo que significa el texto. Puede utilizar Biblias de estudio, Biblias de concordancia, comentarios bíblicos y cuántas informaciones usted pueda utilizar, cuántos documentos, cuántas fuentes usted puede usar para interpretar la Biblia correctamente y transmitirle una enseñanza genuina a los niños. Mis amados hermanos, también en estos días existe el internet. El internet, gracias a Dios, podemos descargar incluso los libros, los diccionarios bíblicos, los diccionarios de nuestro idioma, podemos descargarlos en internet, pero también podemos buscar algunas informaciones en internet. Por encima de todas las cosas, que sean genuinas de lo que Dios quiere decirnos a la luz de su palabra. Es decir, que la interpretación, usted debe utilizar varias fuentes, varios recursos para interpretar la Biblia. Puede ser diccionarios, concordancias, Biblia de estudio y cuánto material usted puede usar para interpretar la Biblia correctamente. En la aplicación, usted aplica a su vida y a la vida del niño lo que le enseña el texto, utilizando el verbo en imperativo, es decir, utilizando la palabra tú o usted. Entonces, mis amados hermanos, para poner en práctica esto que hemos hablado acerca de la necesidad de estudiar la Biblia correctamente, decíamos, si vamos al principio de la clase, decíamos que para enseñar al niño, para lograr nuestra meta de que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo, es necesario enseñarle a depender de Dios e imitar a Cristo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Aprendiendo de la Biblia por sí mismo y practicando la oración. Y la mejor manera de nosotros enseñarle a nuestros niños que aprendan de la Biblia por sí mismo es aprendiendo de la Biblia, usted y yo primero, para transmitirle una enseñanza a los niños genuina de la palabra del Señor. Y veamos allí en el capítulo 5 de Juan, versículos del 1 al 9. Si en estos momentos usted se encuentra con otro hermano, forme un grupo de más o menos de 2 o 3 personas, de los hermanos que puedan, mis amados hermanos, para que pueda interpretar este pasaje que vamos a estudiar. Y dice así la palabra del Señor en Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mis amados hermanos, y vamos a emplear para interpretar este pasaje que acabamos de leer los métodos de interpretación de la Biblia que hemos dicho en esta clase número 2 de este segundo nivel del curso Confirmando a los Pequeños en Cristo. Decíamos que en primer lugar, para interpretar un pasaje debemos tener en cuenta la observación. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos en la observación? ¿Qué dice el texto? Debemos observar. Una de las preguntas que podemos hacer, debemos hacer cuantas preguntas usted pueda. Usted va a observar todo el pasaje. ¿Qué dice el texto? A ver, ¿qué dice el texto? Bueno, en primer lugar dice en el versículo 1 que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Pero, ¿de qué está hablando el texto? El texto está hablando de que Jesús sanó a un paralítico. A ver, sigo haciéndome preguntas relacionadas con el texto que estoy leyendo.
¿Quiénes son los personajes? Los personajes son Jesús, el paralítico y una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Continúa observando el pasaje y diciendo, haciéndome las preguntas. A ver, ¿y dónde es que están ellos? Pues ellos están en el estanque llamado en hebreo Betesda. Y seguidamente continúo con las preguntas. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo esta multitud de personas allí que encontró a Jesús? Bueno, ellos esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto lo dice en el versículo 3 y 4 de este capítulo 5 del Evangelio de Juan. A ver, y seguimos haciéndonos las preguntas. ¿Con quién se encontró Jesús allí? Bueno, el versículo 5 dice, Jesús se encontró con un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cómo Jesús lo sanó? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mis amados hermanos, y este listado de preguntas podemos hacerlo en la observación. Recuerde, estamos interpretando este pasaje que se encuentra en el capítulo 5 de Juan, titulado El paralítico de Betesda. Amén. Para interpretar la Biblia correctamente ya hemos usado la observación y en la observación usted hace cuantas preguntas quiera hacerle acerca del pasaje. Ahora pasamos a la interpretación. Decíamos que existen varias reglas de interpretación, pero vamos a ver 3 reglas fundamentales que usted debe tener en cuenta para aprender mejor la lección y para transmitirle una enseñanza sólida, limpia a los niños, una enseñanza genuina de la palabra del Señor. En primer lugar, interprete según el texto. Y cuando miramos este pasaje del paralítico de Betesda que se encuentra en el capítulo 5 de Lucas, decimos, a ver, ¿qué significa este texto? Según el texto, ¿qué dice? Ya estamos interpretando. Según el texto, ¿qué dice? Bueno, según el texto dice que Jesús sanó a un paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo y lo encontró allí en el estanque de Betesda. Ya interpretamos según el texto. Ahora, interprete según el contexto. Mis amados hermanos, el contexto es todo lo que gira alrededor de este pasaje que se encuentra en la Biblia. Puede ser el capítulo anterior, puede ser algo relacionado con este pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Todo lo que se relaciona con este pasaje, pero que se encuentre en otras partes de la Biblia. Amén. El texto, interprete según el texto, es interpretar solamente esa porción bíblica. Pero cuando usted llama el contexto, es todo lo que gira alrededor de ese pasaje, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el capítulo anterior, pero que tenga que ver con ese pasaje. Y vamos a interpretar este contexto, este texto según el contexto. Según el contexto, ¿qué dice? Y si miramos, mis amados hermanos, en el capítulo 4 nos damos cuenta, cuando leemos aquí dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. ¿Cuáles son las cosas que sucedieron antes de que hubiera esta fiesta de los judíos? Si miramos anteriormente en el capítulo 4 nos damos cuenta que Jesús sanó a una mujer samaritana. Recuerdan, mis amados hermanos, la historia de la mujer samaritana como Jesús la sanó. Pero después que Jesús sanó a la mujer samaritana allí en Samaria, mejor dicho, le predicó una mujer samaritana en Samaria. Después que Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana allí en Samaria, dice la Biblia que sanó al hijo de un noble. Y esto lo vemos también en el capítulo 4 a partir del versículo 43, cómo Jesús sanó al hijo del noble hasta el versículo 53 del capítulo 4. Mis amados hermanos, pero también si nosotros miramos en el mapa, que es otra herramienta fundamental que podemos usar para interpretar la Biblia, nos damos cuenta que primero está Jerusalén, después está Samaria y después está Galilea. Es decir, que si Jesús primero salió de Jerusalén y fue a Samaria y después fue a casa del hijo del noble, nos damos cuenta que tuvo que regresar a Jerusalén para
ir a este estanque llamado Betesda que se encontraba en Jerusalén. Por tanto, según el contexto, no podemos discernir cuánto tiempo pasó desde que Jesús sanó al hijo del noble hasta que regresó a Jerusalén, donde se encontró con este hombre allí en el estanque llamado Betesda en hebreo. Gloria a Dios. Entonces, según el contexto, podemos decir que pasaron muchos días desde que Jesús sanó al hijo del noble en Galilea, desde que Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Pasaron muchos días porque él, después de todo este recorrido, regresó a Jerusalén, donde se encontró con aquel paralítico de Betesda. Entonces vamos a interpretar también este texto según la época de la historia. Según la época de la historia, ¿qué estoy viendo en este pasaje? ¿Qué me dice este pasaje? Bueno, podemos decir que a pesar de que Jesús había venido, se dan cuenta que ya Jesús estaba desarrollando su ministerio, pero sin embargo todavía allí había en Jerusalén un grupo de hombres y mujeres enfermos que estaban poniendo su fe en otra cosa que no era Cristo. Estaban poniendo su fe en el estanque que había en Betesda. ¿Por qué? Porque eran las costumbres que existían en aquellos tiempos. Así es que podemos interpretar según la época de la historia. En aquella época, en aquellos tiempos, los enfermos acostumbraban ir para sanarse al estanque de Betesda. Y era cada cierto tiempo que descendía un ángel y el primero que se sumergía al agua, este era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y nos damos cuenta, según la época de la historia, que a pesar de que Jesús había llegado, todavía la gente estaba poniendo su fe en el estanque allí en Betesda. Tal vez por falta de conocimiento o tal vez porque muchos no querían creer en Jesús. Pero más bien puede ser porque muchos no sabían que Cristo había llegado. Y según la época de la historia nos damos cuenta qué método utilizaban las personas para ser sanos. Iban a aquel estanque donde descendía un ángel cada cierto tiempo y el primero que se sumergía al agua, ese era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero qué bendición tan grande que en aquel momento, mientras todavía había una gran multitud que esperaba allí aquel movimiento de aquel agua, llegó Jesús para sanar a aquel paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces ya hemos interpretado la Biblia de esta manera, hemos sacado la enseñanza que tiene esta porción bíblica. Ahora vamos a la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esta niña? Este pasaje a nuestras vidas? ¿Qué me enseña el pasaje y qué puede enseñarle al niño? Bueno, si miramos el pasaje detenidamente, nos damos cuenta que hace mucho tiempo que Jesús hizo ese milagro allí en el estanque de Betesda, donde las personas tenían su fe equivocada en cosas que todavía eran costumbres de la época de la historia. Pero hoy, en estos días, todavía Cristo está sanando, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo quiero ser sana. Solamente tengo que ponerme en los pies de Cristo. Y cuando le aplicamos al niño, le preguntamos, ¿tú quieres ser sano? Todavía Cristo está sanando. ¿Tú quieres ser sano? Cristo está presente para sanarte. A pesar de que ha pasado muchos años desde que sucedió aquel milagro en el estanque de Betesda, pero todavía Cristo está sanando con la misma palabra que le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Y hoy Jesús te hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Muchas veces no estamos tan enfermos físicamente, pero estamos enfermos del alma. Tal vez tu enfermedad no es físicamente, pero estás enfermo espiritualmente porque necesitas la salvación mediante Jesucristo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Yo te invito en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, y hasta aquí hemos hecho este estudio individual. Recuerde que este estudio usted lo va a hacer individual antes de preparar la lección bíblica que le va a dar a su niño en la lección, en la clase, ¿verdad? Usted va a hacer un estudio individual del pasaje para después preparar la lección bíblica. Ya usted ha hecho el estudio individual del pasaje, ya sabe lo que significa, lo que le quiere decir, ya usted sabe lo que le va a enseñar al niño porque usted aprendió del pasaje con los pasos que hemos dicho en esta lección. Es decir, utilizando las tres partes fundamentales para un buen estudio de la Biblia, que es
la observación, la interpretación y la aplicación. Amén. Gloria a Dios porque pudimos hacer un estudio especial de la Biblia. Ya vimos en este pasaje de el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos del 1 al 9 cómo podemos interpretar la Biblia, cómo podemos hacer un estudio individual, cómo podemos aprender la Biblia por nosotros mismos primero para entonces enseñarle a los niños, pero también enseñarle a los niños que estudien la Biblia, que lean la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ya hemos visto las partes fundamentales de cómo hacer un buen estudio de la Biblia para poderla aprenderla correctamente y enseñarla correctamente a los niños. Ahora, decíamos también que no solamente debemos aprender de la Biblia por sí mismos, sino que practicar la oración. Debemos practicar la oración. ¿Cómo podemos practicar la oración y enseñarle a los niños que lo practiquen? En primer lugar, sea usted mismo un maestro de oración. A medida que usted va siendo un maestro de oración, una persona que busca a Dios, que ora a Dios siempre, que se prepara en la intimidad con Dios, el Señor va a permitir que su clase llegue al corazón de los niños y que muchos niños se conviertan a Cristo, porque la enseñanza que usted le va a transmitir va a llegar directamente a su corazón. Entonces, primeramente, sea usted mismo un maestro de oración. Veamos veamos algunas actividades que usted puede hacer para que los niños aprendan la Biblia por sí mismos. Enséñale versículos bíblicos. Primero vamos a terminar con la enseñanza de la Biblia, con aprender de la Biblia por sí mismo. Enseñe versículos bíblicos. Déjele tarea que lo lleven a leer la Biblia. Estudie un libro de la Biblia para que ellos háganle preguntas, haga escriba bíblico y estudie un libro de la Biblia para que ellos aprendan todo lo que sucedió en ese libro. Enseñe los libros de la Biblia, haga esgrima bíblica y todo lo que usted pueda hacer para que los niños aprendan de la Biblia por sí mismos. Ahora, ¿cómo podemos enseñar a los niños que practiquen la oración? Siendo usted mismo un maestro de oración. Veamos algunas actividades que usted puede hacer para que los niños practiquen la oración. En primer lugar, siendo usted mismo un maestro de oración, como lo acabamos de decir. Haga cultos de oración con ellos en la iglesia, incluyendo oración de rodilla. Mis amados hermanos, es algo impactante cuando usted dedica un culto de la escuela dominical. Puede ser que es donde más se reúnen los niños. Después que usted le transmitió una buena lección, hacer un tiempo de oración de rodillas por los niños. Si ahora mismo le hablamos, y en este pasaje que acabamos de compartir, que se encuentra en Juan capítulo 5, que habla acerca del paralítico de Betesda, le estamos diciendo cómo el Señor sana, cómo Jesús sana. ¿Por qué no hacer un tiempo de oración de rodillas y orar por los enfermos, por los que están postrados en cama, por los que están enfermos del alma, por los que no tienen a Cristo como su Salvador personal? ¿Por qué no hacer un culto de oración de rodillas después que terminamos esta excelente lección? ¿Por qué no hacer un culto de rodillas de oración? O mejor dicho, un tiempo de oración de rodillas donde oremos por aquellas personas que están enfermas del alma porque todavía no tienen a Cristo en sus corazones. Y mis amados hermanos, si usted después de una clase tan extraordinaria le dice a los niños o ora con sus niños de rodilla y pone los motivos de oración relacionados con la clase que usted que acaba de compartir, será un momento de gloria y una experiencia inolvidable para los niños que han visitado su clase en ese día. Por tanto, mis amados hermanos, usted puede hacer cultos de oración con ellos. Haga cajitas de oración donde se depositen los motivos de oración durante la semana, durante el mes. Pregunte los motivos de oración por los cuales ellos quieren que se ore. Tal vez ellos tienen familiares enfermos, problemas en sus hogares, problemas con las pruebas y quiere que se ore. Y es muy
importante que usted ponga esos motivos de oración en el aula, porque el Señor puede hacer grandes cosas y ellos siempre estarán agradecidos por el Señor. Ora en el aula por los motivos, por los asuntos que a ellos les interesa, las pruebas, sus padres, su familia, los enfermos. También haga listas de oración por los niños y por la iglesia. Haga también tiempos de oraciones, de testimonio, de acción de gracias por las oraciones contestadas. En un culto tal vez usted dedica la última parte del culto después que haya tenido una excelente lección bíblica, porque mi amado hermano no debe dejar de compartir la lección bíblica con los niños. Recuerde que tal vez el único lugar donde los niños van a aprender de la palabra de Dios es cuando están en su clase. Por tanto, la palabra de Dios no puede faltar. Usted puede hacer cualquier actividad que quiera hacer, pero después que haya platicado con los niños una excelente lección bíblica. Usted puede escoger también, después de una excelente lección bíblica, un tiempo de testimonios y acción de gracias por las oraciones contestadas. Puede llevar su listado de oraciones, mis amados hermanos, de motivos de oración, y vamos preguntándole a los niños, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? También podemos hacerlo, podemos poner estos motivos de oración en el equipo de trabajo, de visitación, en los grupos, en el culto de oración que usted va a hacer con su equipo de trabajo. También lleve esos motivos de oración con los niños y usted se dará cuenta cómo el Señor estará obrando poderosamente, contestando las oraciones. Y por último, mis amados hermanos, un método muy importante para que los niños aprendan a depender de la oración, no solamente aprender de la Biblia por sí mismos, sino que los niños practiquen la oración. Usted sabe, haciendo células de oración. La célula de oración usted puede hacerla por barrio. Yo no sé si tal vez en su iglesia no hay tantos niños o tal vez en un barrio chiquito, pero mi amado hermano que me escucha, trate de hacer una célula por barrio, aunque sea con 2 niños. Usted escoge un día de la semana que no haya culto en la iglesia, por supuesto, y hace una célula en el barrio. Con 2 niños se puede comenzar una célula. Invita a los demás del barrio y no solamente va a crecer el barrio, no solamente se van a convertir los niños del barrio a Cristo, sino que la membresía de los niños en la iglesia se va a aumentar cada día más a través de la célula de oración. Y tal vez usted se está preguntando cómo hacer una célula de oración. Ya dijimos que puede empezar con 2 niños, al menos 2 niños. Esta es la mejor manera de crecer. Después usted puede hacer diferentes actividades, encuentros entre células, estudios bíblicos entre células, como el Señor ponga en su corazón. Ahora, la mejor manera de que crezca el ministerio de los niños es haciendo las células por barrio. Un culto en una célula debe durar no más de 1 hora. Y la lección bíblica que usted comparta en el culto del barrio debe durar no más de 20 minutos para que ellos puedan estarse tranquilos. Recuerde que un niño no es como un adulto que no puede estar tanto tiempo escuchando, tanto tiempo en un lugar estático, sino que el niño necesita moverse, relajarse, y es por eso que es necesario que la célula dure lo máximo 1 hora y la lección 20 minutos. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo con el siguiente orden. No dedique el tiempo de células solamente para cantar o solamente para testimonio, sino planifique bien una célula de oración. Y la célula de oración usted puede planificarla de la siguiente manera. En primer lugar, usted da la bienvenida. La bienvenida siempre debe ser, vamos a ver, estas son las partes que puede tener el culto de la célula de oración. Es decir, la primera parte es la bienvenida. En la bienvenida usted lee una porción bíblica. Mis amados hermanos, tristemente, hoy en día las bienvenidas aún en las iglesias se leen escritos de otras personas que no dependen de la Biblia. Un poema, una poesía o cosas que no tienen que ver con la Biblia. Sin embargo, como el culto es a nuestro Dios,
Dios quiere que usted lea una porción bíblica cada vez que vaya a comenzar un culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Esta porción bíblica que usted va a leer puede ser un salmo, puede ser algún pasaje de la Biblia, pero que sea de la Biblia. Es decir, que usted dice la bienvenida. Después, con una lectura de la Biblia, después de la bienvenida, dice un cántico, si es posible, relacionado con la lección. Después del cántico, en tercer lugar, tiene un minuto con Dios. Es muy importante, mis amados hermanos, que usted tenga un minuto con Dios en cada célula de oración. En el minuto con Dios, usted le va a enseñar a los niños acerca de los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Usted le dice a los niños del aula, bueno, ahora vamos a tener un minuto con Dios y vamos a aprender acerca de los atributos de Dios. Es decir, Dios es omnipotente porque todo lo puede. Es omnisciente porque sabe todas las cosas. Es omnisapiente porque está en todas partes. Dios es santo porque no tiene pecado. Dios es todopoderoso porque todo lo puede y puede parafrasear de tantas maneras los atributos de Dios, de manera que los niños siempre tengan confianza en el Dios tan grande que tenemos. Seguidamente, después de un minuto con Dios, usted puede cantar otro cántico relacionado con la lección bíblica o con los atributos de Dios, y después la lección bíblica. Después de la lección bíblica, usted puede tener un tiempo de oración. Como le decía, es muy importante y a veces muy efectivo que después de que usted comparta una buena lección bíblica, tenga con los alumnos un tiempo de oración por algo relacionado con la lección que usted compartió. En este caso del paralítico que estaba enfermo, usted puede orar por los enfermos, por las personas que no tienen a Cristo, por las personas que tienen su fe puesta en otra cosa que no es en Jesús. Amén. Y cuántos motivos de oración usted pueda sacarle al texto que usted acaba de compartir con los niños, para que ellos aprendan bien la lección y tengan su confianza puesta en el Dios tan grande que nosotros tenemos. Después de este tiempo de oración, después de la lección bíblica, podemos tener un cántico final y la oración final. Recuerde que la célula de oración debe durar máximo 1 hora. Por tanto, solo enseña la lección bíblica. El versículo bíblico se enseña en la escuela bíblica dominical. Estudie y aprenda la lección bíblica para que la narre al menos en 20 minutos. Mis amados hermanos, usted no puede ir ni a una escuela dominical, ni puede ir a un culto a leer una lección de la Biblia. Usted debe estudiarla en su tiempo individual con Dios, como hemos aprendido, para que cuando vaya donde están los niños pueda narrar la historia, porque ya usted tiene conocimiento de lo que ha leído y lo que ha estudiado a la luz de la Biblia. Aprenda de la Biblia usted primero. Comience a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Comience a leer la palabra de Dios. Nunca es tarde, mi amado hermano. Hoy mismo tú puedes comenzar a leer la Biblia desde el principio, aprender de ella. Usa cuantos métodos usted quiera, cuantos recursos usted tenga en sus manos. Descarga de internet el diccionario bíblico, la Biblia de estudio, tal vez la concordancia y cuantas versiones de la Biblia usted pueda, mi amado hermano, para que pueda interpretar correctamente la Biblia. Recuerde, nuestra meta como maestro es lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando los pequeños en Cristo. ¿Cómo podemos lograrlo? Enseñándole a depender de Dios, imitando a Cristo. Debemos enseñarles que ellos dependan de Dios, pero que al mismo tiempo imiten a Cristo. ¿Cómo ellos pueden depender de Dios e imitar a Cristo al mismo tiempo? Aprendiendo de la Biblia por sí mismo y practicando la oración. Tú puedes enseñarle. Tú eres la persona indicada que Dios ha puesto en ese lugar para que desarrolle ese ministerio tan importante que solamente el Señor ha puesto en tus manos. Que el Señor te bendiga y podamos ser hacedores de su palabra y podamos aprender
tan bien la Biblia que podamos transmitirle cada día una enseñanza edificante a los niños que estamos enseñando de la palabra de Dios. Y en esta hora quisiéramos compartir una tarea, quisiéramos dejarle tarea, y dice así la tarea que ustedes pueden hacer y tener presente para la próxima clase. Dice así esta tarea: realice un buen estudio individual de los siguientes pasajes. Segunda de Reyes 5 del 1 al 14 y Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Amén. Entonces, le dejamos la tarea. Resuelva la tarea para que pueda aprender mejor la lección que hemos estudiado. Recuerde, aprenda de la Biblia por sí mismo y practique la oración. Es la única manera que usted puede enseñar a los niños a depender de Dios imitando a Cristo. Que el Señor le bendiga y podamos ser hacedores de su palabra.